¿Cuál es la experiencia más paranormal o inexplicable que has vivido? Mi suegra padeció lupus durante muchos años antes de morir. Fue muy duro para mi mujer, que tuvo que renunciar a gran parte de su vida para cuidarla. Justo antes del final, alguien se había dejado caer por el hospital, y le había dejado una rosa en ciernes junto a la cama. Mi mujer y yo nunca averiguamos de quién se trataba, y nadie de la familia dijo nunca haberlo sabido. La mandaron a casa, porque los médicos sabían que era un caso perdido y necesitaban camas. Era un hospital público en Chile. La rosa, a pesar de llevar varios días en agua, aún no había florecido. Estaba un poco desplomada en el jarrón, pero a mi suegra le encantaban las rosas, así que mi mujer la dejó en una mesa del salón, justo al lado de la habitación de su madre. Parecía casi muerta y me planteé tirarla, pero decidí dejarla porque era un regalo de quien la había traído. Pocos días después falleció en la ambulancia de camino al hospital por un colapso pulmonar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Mi mujer había ido con ella al hospital mientras yo me quedaba en casa con nuestro hijo de 1 año. Mi mujer me llamó para darme la noticia sobre las 3 y, mientras hablaba con ella por teléfono, el bebé se despertó, así que fui a la cocina a darle el biberón. Cuando volvía de la cocina a la habitación del bebé, miré hacia la rosa que había sobre la mesa, y vi que se había abierto completamente, y había florecido en la hora que había pasado desde que mi mujer se fue en la ambulancia. Estaba completamente abierta. Era una rosa enorme, probablemente la más grande que había visto nunca. Me asusté mucho y le dije a mi mujer, no te lo vas a creer, pero esa rosa acaba de cobrar vida. Quiero decir, literalmente, acaba de florecer por completo. Me quedé estupefacto. Mi mujer empezó a llorar aún más fuerte con los pequeños sollozos de dolor que había estado soltando y dijo, ¿hablas en serio? Literalmente acabo de rezar Dios, entiendo que era su hora y te doy las gracias por permitirme tener una madre tan maravillosa, pero por favor, solo déjame tener alguna pequeña señal, cualquier cosa que me haga saber que está bien, y eso habría sido 1 o 2 minutos antes de que me llamara, justo cuando se abrió la flor. Hasta el día de hoy no he tenido ningún tipo de experiencia paranormal o sacada de otro mundo como esa, pero me alegro mucho por mi mujer de que obtuviera este pequeño milagro cuando más lo necesitaba. Todavía conservamos esa rosa. Vivió mucho tiempo hasta que empezó a marchitarse, momento en el que mi mujer la puso en la Biblia de su madre, justo encima de la letra impresa de su versículo favorito, donde sus pétalos han permanecido hasta hoy. Mi familia vivía en una casa construida antes de 1865 en el oeste de Massachusetts. Mi habitación tenía una puerta que daba a la habitación de mi hermana. Una noche, cuando me desperté para ir al baño, al incorporarme vi una figura de pie al final de la cama de mi hermana. Lo primero que pensé fue que estaba viendo cosas, tal vez algo en mis ojos, o quizá todo estaba en mi cabeza. Tranquilamente cerré los ojos y me los froté y me dije abriré los ojos, miraré al frente y lo que sea que haya creído ver se habrá ido, así que terminé de frotarme los ojos y... ahí estaba. Me levanté y dije, hola. Lo que fuera que estaba ahí se giró, y juraría que su expresión era de sorpresa. Se alejó de mi vista hacia lo que sería el pasillo de arriba. Entré en la habitación de mi hermana y ya no estaba. Así que salí al pasillo y allí estaba el perro de la familia. Miraba hacia el pasillo inclinando la cabeza como hacen los perros confundidos. Nunca lo volví a ver. Estaba en el hospital cuando me encontré con mi abuela en el ascensor. Le pregunté por qué estaba ahí sola y a dónde iba, pero se limitó a sonreír. Fuimos juntas a su habitación. Cuando abrí la puerta, mi abuela ya no estaba a mi lado, y vi a mis padres llorando. Mi abuela ya había fallecido. En ese momento, no sabía cómo sentirme. Era una mezcla de tristeza y miedo. Eso no da miedo, de hecho, es muy bonito. Sí, me alegro de que sucediera porque era mi última oportunidad de ver a mi abuela. En ese momento me quedé completamente en shock y no sabía cómo debía sentirme. Tengo un par relacionadas a mi abuelo. Era un buen hombre, trabajaba duro, amaba a su familia y tenía un alma amable y cálida. Físicamente me parezco mucho a él, y nuestros cumpleaños se celebraban con solo un par de días de diferencia. Nos gustaba mucho el pastel de chocolate y todos los años, cuando yo era niño, mi familia se metía en un tren, y nos íbamos al norte del estado con un pastel para celebrar nuestros cumpleaños conjuntos. Él nos recibía en la puerta, besaba a mi madre en la mejilla, le quitaba el pastel de las manos, y desaparecía en la cocina para probarlo a escondidas. Le encantaba ese pastel. También fumaba una pipa y tenía un olor a tabaco muy particular y cálido. No era desagradable, dentro de lo que cabe. Desgraciadamente, falleció cuando yo era adolescente. Mi abuela se cayó y, como buen marido que era, intentó levantarla a pesar de su edad. Por desgracia, él también se cayó y se rompió la cadera. Su cuerpo no pudo soportar el trauma y desgraciadamente falleció poco después. Han pasado más de 20 años y todavía le echo mucho de menos.
En cuanto a las historias paranormales, la primera fue al año siguiente, cuando mi madre estaba haciendo el pastel de chocolate para mi cumpleaños. Empezó a decorarlo cuando de repente toda la casa se llena de olor a humo de pipa. Ninguno de mis padres fuma pipa, ni tampoco ninguno de nuestros vecinos, no es que viviéramos especialmente cerca de nadie. Rápidamente se dio cuenta de que era su padre que buscaba un trozo de pastel y se echó a reír. Luego dijo en voz alta: no te preocupes papá, te guardaremos un trozo. Y el olor se desvaneció. La siguiente vez ocurrió unos años más tarde. Yo había crecido, me había mudado y me había casado. Habían pasado unos de 10 a 15 años desde su muerte. Un día, cerca de mi cumpleaños, volví del trabajo y encontré un olor peculiar en la casa. Era humo de pipa. Ni yo ni mi mujer fumamos y, de nuevo, tampoco lo hace ninguno de nuestros vecinos. Nadie había estado en la casa. Teníamos un pastor alemán cascarrabias que se negaba a dejar entrar a nadie sin antes arrancarle la cara. Estaba muy confundido antes de darme cuenta de qué día era, el cumpleaños de mi abuelo. Llamé a mi madre para contarle lo ocurrido, y me dijo que ese día habría cumplido 100 años. Lamentablemente, no he tenido más encuentros desde entonces, pero me gusta pensar que mi abuelo vino a visitarme en su centenario. Si el cielo es real, espero que esté ahí comiendo pastel. Esto ocurrió hace unas semanas. Mi esposa estaba fuera de la ciudad por trabajo y yo estaba en la cama. Alrededor de la 1 de la madrugada, mi hijo bajó a la cama y yo apenas me desperté. Más tarde oí que la puerta del dormitorio se abría y se cerraba de nuevo. Me desperté y vi una chica joven con un suéter rojo, y el pelo castaño hasta los hombros caminando por el extremo de mi cama. Recuerdo que vi su reflejo en el espejo. Pensé que era mi hija que también bajaba para meterse en nuestra cama. A veces también camina dormida. Miré el reloj. Eran cerca de las 3 de la mañana, vi a la chica caminar por el extremo de mi cama, y empezar a caminar hacia nuestro cuarto de baño. Luego se paró en la puerta. Entonces llamé a mi hija por su nombre sin obtener respuesta. La niña empezó a levantar lentamente los brazos de los costados hasta que quedaron extendidos a los lados. Volví a decir el nombre de mi hija. En ese momento pensé que caminaba dormida. Pero la niña se quedó ahí con los brazos extendidos a los lados, inmóvil. Así que volví a llamar a mi hija, lo suficientemente fuerte como para que mi hijo se despertara. Se levantó de un salto y también vio a la niña. Me levanté, encendí la luz y no había nada. Subí las escaleras y vi que mi hija seguía en su cama. Volví a bajar las escaleras, miré a mi alrededor y estaba de pie donde estaba esta chica y el suelo estaba caliente, realmente caliente en las baldosas. Volví a la cama y me quedé tumbado durante 45 minutos antes de volver a dormirme. A la mañana siguiente le pregunté a mi hijo sobre lo que había pasado anoche para ver si lo recordaba o si todo había sido un sueño. Me dijo que recordaba haberse despertado, y haber visto a su hermana en la puerta con un suéter rojo, súper raro. Me asustó, y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo otra vez. Mi ex trabajaba como asustador en una casa encantada, y un día fuimos a dejar suministros al dueño. Los dueños querían darme un tour, y aunque me sentía incómoda dije que sí. Estábamos en la sala de estar, miré por el espejo y vi a un anciano vestido a la antigua con una pipa de mano sentado en la silla roja detrás de mí. Parecía estar en estado de trance. El dueño me vio mirarme al espejo y me dijo emocionado: ¿has visto algo? Le dije que no, que bueno, que sí, pero que podía ser mi mente la que me estaba jugando una mala pasada. Le escribí al hombre y me dijo: espera aquí. No te muevas. Entonces me mostró una pequeña foto del hombre que estaba en la repisa de la chimenea de la otra habitación. Me dijo que era su sillón favorito, y que había muerto de un ataque al corazón en él. Estoy acostumbrada a que ocurran cosas paranormales, pero no a que estén respaldadas por pruebas históricas como esas. No hace falta decir que estaba completamente asustada de que no fuera solo una alucinación. No soy alguien que haya creído nunca en lo paranormal, así que esto es muy raro para mí. El lugar donde crecí es famoso por ser una isla prisión. Hay un sitio histórico en particular que es una atracción turística masiva, y cuando estaba en 4º grado fui allí de campamento escolar. El lugar es conocido por estar embrujado, y ganan mucho dinero con las visitas guiadas de fantasmas y cosas por el estilo. Ya entonces no creía en nada de eso. Hicimos un recorrido histórico por la prisión. Las celdas están intactas, algunas abiertas y otras cerradas con verjas de hierro. Paseando la mirada, de repente vi algo en una de las celdas que estaba cerrada con llave. Era la silueta completamente negra de un hombre con sombrero de copa, y una luz naranja que le brillaba en la boca como si estuviera fumando un puro. Escribirlo parece una interpretación infantil de un fantasma antiguo. Además, ¿qué haría un tipo con sombrero de copa fumando un puro en una celda destinada a presos indigentes? Ni idea, pero en cuanto lo vi corrí hacia mi grupo de clase, y arrastré a una amiga para preguntarle si podía verlo. Pudo verlo y parecía tan asustada como yo. Corrimos a buscar a alguien más,
pero nuestro profesor nos dijo que dejáramos de correr y volviéramos con el grupo. Ella y yo hemos hablado de ello desde entonces, y ambos estamos totalmente de acuerdo con lo que vimos. Ella tampoco es creyente, mi mejor suposición sería que estaba alucinando, y que mi amiga fingió seguirme la corriente, pero eso tampoco me cuadra. Por un lado, no me había pasado nada parecido ni antes ni después. En cuanto a mi compañera de clase, cada pocos años me encuentro con esta mujer y siempre sacamos el tema, parece tan segura de ello como yo, y es una enfermera de los suburbios completamente normal que no me conoce muy bien, y no tiene motivos para seguir con ese juego. De todos modos, creo que ese misterio seguirá persiguiéndome, por así decirlo. Estaba trabajando en una estación de radio, y me encontraba con un compañero de trabajo en la cabina de grabación, una habitación del tamaño de un armario grande. La habitación tenía espuma acústica cubriendo todas las paredes y el techo. Estaba hablando con mi compañero cuando algo cayó del techo, me golpeó justo en la parte superior de la cabeza, y luego rebotó y cayó al suelo. Confundidos, miramos alrededor y lo encontramos, un anillo de diamante. Me subí a una silla y miré la sólida plancha de espuma que cubría el techo, pensando que el anillo había estado atascado ahí o algo así. Pero no. No había costuras, ni agujeros, ni hendiduras. Solo una plancha sólida e intacta de espuma, de la cual cayó un anillo de diamante sobre mi cabeza. ¿Cuál es la experiencia más paranormal que has vivido? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.